La cerveza es un líquido de malta dulce o fermentada, saborizada con lúpulo, fabricada de forma natural. Sus principales ingredientes son cebada, lúpulo, levadura y agua, y el agua con la que se le prepara debe ser estéril, pura y potable. Contiene también cebada, que debe ser germinada, secada y tostada, el lúpulo que le da aroma amargo y la levadura que permite su fermentación. Acompaña muy bien las comidas por su sabor amargo y contenido carbónico, y tiene además propiedades medicinales, es antioxidante y protege las células de su degradación. Actualmente la cerveza es la bebida alcohólica más popular. A continuación se presenta una comparación de la cadena de suministro de los dos grandes grupos cerveceros, Heineken y Grupo Modelo. Heineken, con más de 13 marcas y más de 20 productos, tienen el portafolio más amplio del mercado. Heineken conforma uno de los grupos más importantes de la industria en términos de volumen y rentabilidad. Su historia. En 1873, Gerard Heineken abrió su pequeña cervecera familiar en el centro de la ciudad de Ámsterdam. En ese momento la cervecera creció muy rápido y la dedicación de Gerard hacia la calidad lo convirtió en un éxito instantáneo. Entre su materia prima se encuentra la malta de cebada, el agua, el lúpulo, la levadura y el azúcar. Utiliza una estrategia de cadena de suministro de muchos proveedores. Tienen acuerdos con 2.192 empresas proveedoras. Una de las principales funciones es realizar el seguimiento de los procesos de producción para que estos sean diseñados para fomentar el uso eficiente de los recursos disponibles en donde estos minimicen el impacto ambiental. Heineken se dedica a la elaboración y distribución de cerveza. Es por ello que no cultiva su materia prima, teniendo distintos proveedores en el mundo. Se tiene un especial cuidado a la hora de seleccionar quienes le suministran la materia prima, al ser productos naturales. En la fábrica central llegan al día 20 camiones de 30 toneladas de cebada malteada, todos ellos perfectamente regulados. Estos proveedores se ven comprometidos a cumplir con la normatividad estipulada por la empresa, en este caso el Código de Conducta del Proveedor, lo que establece el cumplimiento de los estándares generalmente aceptados con respecto a la conducta empresarial, de derechos humanos, medio ambiente, alineados con valores y principios de la compañía. El proceso productivo de Heineken, en su principal fábrica situada en Holanda, que parten por tratar la cebada a través de un proceso llamado malteado y que consigue que la cebada germine, además de que se extrae la materia prima para la creación de botellas. Esta materia prima es transportada desde el norte de Holanda hasta su centro, donde el barco hace su primera parada para la creación de botellas. Esta se encarga de la creación de vidrio y moldeado de las botellas. Posteriormente, el barco toma otro rumbo para descargar la materia prima en la siguiente fábrica, la cual se encarga de la creación de cerveza. Es así como la fábrica que fabrica la cerveza y la fábrica que produce las botellas llevan su producto a la fábrica de Heineken, la cual cuenta con propias fábricas de luz y agua. Esta fábrica se encarga del llenado, etiquetado y revisado de las botellas. Si algunos de estos no cumplen con los requisitos de la empresa en la etiqueta, es removida y destruida inmediatamente. Todas las que sí cumplen los requisitos son empaquetadas para su traslado. Las mueven a su centro de distribución y almacenamiento. Este se encarga de su distribución en la ciudad y también de su exportación a otros países. Si urge es por avión, pero normalmente se realiza en barco. El sistema de digitalización para la devolución de envases retornables desarrollado por Heineken ha hecho que reciba el premio Innovation Excellence INEX 2018, con el que Heineken Internacional reconoce el mejor proyecto a nivel mundial en la categoría logística. Tradicionalmente, Heineken ha hecho uso de transportes carretero para hacer llegar su producto. Se ha de recordar que este medio destaca por su flexibilidad y amplia cobertura geográfica, así como su alta competitividad en precios, pese a estar limitado por los aspectos meteorológicos y de circulación. Sin embargo, en los últimos años, el grupo cervecero ha apostado en los últimos tiempos por el transporte marítimo que permite distribuir grandes cantidades de litros en este caso. Heineken España se ha convertido en la primera cervecera de la Comunidad de Madrid
que utiliza un camión híbrido para repartir por las calles de la capital, como muestra de su compromiso con la movilidad sostenible y la reducción de su huella de carbono. El camión es un fuso híbrido de la distribuidora de la cervecera con el identificador ECO de ALDGT y evita un 23% de emisiones de CO2 respecto a otros vehículos similares. Estos excelentes resultados han animado a la compañía a ampliar la iniciativa próximamente. Incorporará 2 vehículos híbridos más, también del modelo Fuso, a su flota de camiones de reparto en Madrid. Gestión de almacén SGA de Generics para implementar la actividad logística de su cliente Heineken en el almacén de su fábrica. DHL ha apostado por el software de gestión de almacén SGA de Generics para implementar la actividad logística de su cliente Heineken en el almacén de su fábrica. La fábrica de Heineken en Sevilla cuenta con 30.000 metros cuadrados de almacén y aspira a ser la más productiva de Europa, cumpliendo un ambicioso plan de expansión que cubrirá la distribución cervecera del sur de España. DHL quería agilizar, optimizar y pilotar todas las operaciones de almacén de manera que su cliente pudiera conocer en todo momento la situación de su stock, controlando los lotes y fechas de caducidad, las operaciones realizadas y el nivel de calidad de las mismas. En el almacén también se debía gestionar los envases retornados a fábrica para su reutilización. Por último, este almacén debía recibir y dar salida a las transferencias de mercancías entre las diferentes fábricas de Heineken en el territorio español. Para el aumento de la eficiencia y rapidez operativa, se implementó el módulo de radiofrecuencia de sistema de gestión de almacén en las operaciones de recepción, ubicación y preparación. De esta forma, los operarios del almacén pueden acceder a los procesos desde el lugar donde estén trabajando, agilizando los resultados automatizados de recepción, ubicación y preparación, pudiendo así meter los datos de mercancías, ubicaciones y soportes de preparación mediante la lectura de códigos de barras. La configuración gráfica de la superficie de almacén, la cual permite la solución de gestión de almacén, ha conseguido la ubicación optimizada de la mercancía en un espacio diáfano o zonas de masa, que posee el 90% del almacén de Heineken, mediante la utilización de una tabla de equivalencias de espacio ADM y etiquetas de ubicación de códigos de barras que delimitan el espacio físico. El otro 10% restante trabaja con una estantería convencional que se utiliza como zona de picking. Grupo Modelo. Historia. Se funda la primera fábrica de cerveza en México en 1542 y en 1925 se crea el Grupo Modelo, creada en su mayoría por inmigrantes españoles y con un consumo anual de cerveza de solo 50,000 litros, es decir, solo el 5% de los mexicanos, ya que los demás preferían el pulque. Por ello, se vende Grupo Modelo a Pablo Díez, quien es considerado el fundador del Grupo Modelo, convirtiéndose en la cerveza más popular del país solo 10 años después. El proceso total de una cerveza es de aproximadamente 35 días. Esto es desde el tratado de la cebada hasta el embotellamiento. Se operan 11 plantas cerveceras en México, incluyendo 8 plantas industriales, 2 artesanales y una experimental, además de 10 plantas operacionales verticales, que son vidrieras, malterías, botes y plastitapas. Extracción. Zona de granero. La cebada llega a la zona de cata de esta misma, en donde se usan muestreadores de grano robóticos para garantizar la calidad del grano y se pasa al laboratorio para analizar el grano, detectando si el grano está vivo para posteriormente maltear. Después de esto, se descarga la cebada para comenzar el proceso de transformación. La cebada pasa por unos filtros gigantes y entra a enormes silos de alrededor de 4,000 metros cúbicos de grano. Los silos contienen reservas vitales de cebada,
para que no pare la producción si es que llega a fallar las cosechas. Se le agrega agua para que pueda recuperar su humedad y se deja durante día y medio. Por medio de una cinta transportadora, lleva la cebada remojada al tanque de germinación, donde pasará los 4 días siguientes. Tras pasar los 4 días de germinación, se debe detener en el momento preciso para pasar al proceso de secado y eliminar cantidad de peso. Se transporta a un horno gigante para secar y tostar el grano, donde estará día y medio procesándose y secándose, para posteriormente pasar al proceso de limpieza. Destilería. La malta se traslada por medio de una cinta transportadora para comenzar el destilado. Se mezcla en unos maceradores con más agua hasta obtener una sustancia llamada mosto, que básicamente es azúcar en solución. Se evalúa la calidad del almidón agregando yodo a una muestra y se comprueba que éste haya tomado las características adecuadas. Los tanques que se encargan de este proceso son controlados por ordenadores, así como las fases de maceración. Después de esto, lo siguiente es el filtrado, que consiste en quitar el grano de la mezcla. En el filtro Lauter se separa el bagazo, que es la parte clara del mosto, para enviarlo al área de cocimientos con una claridad óptima. Olla de cocimiento. Se añade otro ingrediente, el lúpulo, encargado de dar el amargor a la cerveza. La cocción dura aproximadamente unos 9 minutos. El mosto hirviente, a unos 80 grados centígrados, se bombea a alta velocidad a otro tanque. Ahí se filtra cualquier partícula flotante mediante un centrifugado. Luego de esto, se debe refrigerar rápidamente todo el líquido, usando intercambiadores de calor para que el mosto no se estropee. El tiempo aproximado de esto son 2 semanas. Cuando el mosto sale del intercambiador, sale aproximadamente a 10 grados centígrados y es enviado por una tubería hasta cuartos fríos, donde se combinará con la levadura para iniciar la fermentación. La levadura se cultiva, se tamiza y luego se comprueba su calidad, siempre en condiciones extremas de limpieza. En los tanques de fermentación, el mosto se transforma en cerveza. Cada tanque de fermentación tiene una capacidad de 4,5 millones de botellas y en Zacatecas se cuentan con 140 tanques. El tiempo de fermentación es de 3 semanas. Gracias a la cantidad de tanques con los que cuenta la empresa, el flujo es continuo a pesar de las 3 semanas de fermentación que se deja la mezcla en reposo. Por último, se inspecciona la cerveza para determinar si está lista para el embotellado. Para la fabricación de botellas, se mezcla la arena con piedra caliza y ceniza, y se añaden cantidades muy precisas de selenio para darle la tonalidad cristalina al envase. Posteriormente, se pasa a unos hornos de 1500 grados aproximadamente. Luego, el cristal se corta en pedazos formando las botellas, tardándose únicamente 3 segundos por botella. Cada botella se revisa visualmente y a máquina. Si se tiene cualquier defecto, termina en el cubo de reciclado. Sin embargo, las botellas que terminan en esta parte son muy pocas debido al estricto control que se tiene durante el proceso. Para su etiquetado es importante resaltar que sus etiquetas no se pegan, sino que son cerámicas. Cuentan con 30 impresoras y cada una puede pintar 3 botellas por segundo. Una vez terminadas las botellas, se dirigen a la fábrica de cerveza. Y una vez llegando a la fábrica, se pasan a la máquina de llenado en donde se cargan 18 botellas por segundo y cada botella se llena de cerveza en menos de 1 segundo. Para el paso final, queda colocar las corcholatas,
en donde las máquinas tienen una capacidad de colocar 1100 corcholatas por minuto. El almacén realizado por System Logistics se ha instalado en el interior de una nueva planta situado en el estado de Coahuila, en Piedras Negras, México, cerca de la frontera de Estados Unidos. Es uno de los más grandes y a su vez casi 100% automatizado, en donde la mano humana es casi nula. La obtención de materias primas, en su mayoría, son obtenidas de la misma empresa, ya que se encarga del agua, las botellas y la levadura. Sin embargo, para obtener su cebada, la cual es proveniente de Zacatecas, cuenta con su propia estación en donde llega gran cantidad de cebada a las 24 horas, ya que Zacatecas produce la mayor cantidad de cebada. Aproximadamente llegan 30 camiones cada 24 horas. En cuanto al agua, cuentan con 8 pozos debajo de las instalaciones con 150 y 500 metros de hondo y penetra en un acuífero lleno de agua en donde lleva siglos filtrándose. Es una de las fábricas que menos agua consume en el mundo, ya que usas únicamente 1,2 litros de agua por cerveza. En la Ciudad de México, Corona tiene un laboratorio criogénico usado para almacenar la misma cepa de levadura desde 1925. Esta se almacena en nitrógeno líquido a menos 195 grados centígrados y de esta forma el sabor de la cerveza ha sido el mismo, ya que se garantiza que la levadura es la misma. Y por último, las botellas se fabrican en San Luis Potosí, fábrica perteneciente a Grupo Modelo. Zacatecas, por su ubicación céntrica, es el lugar ideal para distribuir nacional e internacionalmente. Además, el correcto diseño de la planta ayuda a que Grupo Modelo pueda producir más cerveza que sus rivales. Al ser una empresa que distribuye de manera nacional e internacional, tiene una forma de satisfacer la demanda de cada una. En cuanto a la distribución internacional, tiene su propia estación de tren para satisfacer el mercado internacional. Ahí se cargan tanto camiones como furgones de ferrocarril. Sin embargo, para la distribución nacional se cargan 192 tráilers al día. Se trasladan alrededor de 3.800 cajas por cada tractocamión con semirremolque y remolque, cargados con 10 montacargas en 20 minutos. Una vez cargados los camiones, se colocan almohadones de aire entre pallets para proteger la cerveza. La empresa cuenta con más de 5.000 repartidores a nivel nacional, ya que cada tráiler lleva la cerveza a los distintos puntos del país, llevando de puerta en puerta las cervezas. Reciclaje o reutilización. Con su programa Cada Botella Cuenta, el cual comenzó en 2020, la cervecera recuperó 142 millones de botellas de cerveza durante 2021, con lo que impidió que llegaran a los rellenos sanitarios. Las botellas recolectadas pasan por estrictos procesos de limpieza y se reutilizan para regresar al mercado. Reciclando esos 142 millones de botellas en 2021, se evita generar un impacto ambiental equivalente a lo que contaminan 4.000 autos en un año. Una de sus estrategias es que los clientes y consumidores lleven las botellas en establecimiento de puntos de acopio de los modeloramas, negocio propio de la compañía, así como una sinergia con Walmart en lugar de desecharlas. La empresa ha logrado que sus botellas en México tengan un 33% de contenido reciclado, ya que la empresa se alió con varios recicladores a lo largo del país, quienes ayudan a recolectar todo tipo de vidrio, mismo que se tritura e introduce en hornos para derretirlo. Ahora una tabla comparativa de las empresas antes vistas. Heineken es una empresa internacional. En su transporte tiene el modo carretero y el marítimo. Y en el caso de que el producto tenga urgencia, también puede utilizarse el aéreo. En cuanto a sus proveedores, el 92% de ellos son españoles, además de tener distintos proveedores a lo largo del mundo. Cuenta con una excelente gestión de almacenes y en su proceso productivo se traslada de una planta a otra el producto en proceso.
En sus ventajas podemos encontrar la cantidad de proveedores que tiene, ya que es muy útil para satisfacer sus demandas, además de tener cierta flexibilidad en cuanto al transporte de la mercancía. Y en sus desventajas podría mencionarse que el constante traslado entre plantas puede llevar cierto riesgo en cuanto a la seguridad de la mercancía o de la materia prima. En cuanto a grupo modelo, tenemos que su transporte solamente puede ser terrestre, ya sea carretero o ferroviario, pero cuenta con una torre de control única para monitorear todo este transporte. En cuanto a los proveedores, ellos son fabricantes de casi toda su materia prima, excepto de la cebada. Sin embargo, sus proveedores se encuentran principalmente en Zacatecas, que es el lugar principal donde se cultiva la cebada, además de tener una excelente gestión de almacenes, ya que utilizan System Logistics. Dentro de sus ventajas tenemos que el que esta empresa produzca la mayoría de materia prima que utiliza ayuda a tener un mejor control desde antes de iniciar el proceso de producción. En cuanto a sus desventajas, tenemos que la limitación a solo el transporte terrestre dificulta el poder crecer hacia otros países, y también la dependencia de la zona de Zacatecas para su materia prima puede ser un problema en caso de que ocurra algún inconveniente en esa área y no poder abastecerse de alguna otra.